Nuestra clase semanal, la última de este Zman. Después vamos a salir a un periodo de Hafsaká por un tiempo, por unas par de semanas. Y vamos a estudiar, vamos a seguir estudiando nuestro libro sobre Ma'amar Geulah del Ramjal, un gran estudio porque Dafka en esta semana y en estos tiempos y en estos momentos es preciso fortalecer la emuná en la Geulah y la emuná en la necesidad de fortalecer la emuná en la Geulah. ¿Bien? Entonces es importante poder constantemente pensar que hay algo que nos falta y que realmente son muchas cosas las que nos faltan, pero fortalecer justamente esa sensación y esa emuná profunda en la Geulah es muy necesario, y los estudios nos ayudan, que la forma en que el ser humano tiene que conectarse con todo es a través del intelecto, del sejel, ¿no? Entonces, a través de él, nosotros podemos ir creando también esas sensaciones completas, y una de ellas es la necesidad de la Geulah. Habíamos quedado en la página 183, en el capítulo 64 del libro de Feldheim, que es el que estamos usando. Como ya ustedes saben, hay otros también en hebreo que tienen también Perushim, han salido varios, así que es un libro conocido, es un libro que todo el mundo conoce. Dice el Rab así en este capítulo 64, dice: Ube emet ki shnei ameshichin nikraim bemashal shnei karnaim. Es un tema que él ya había mencionado anteriormente, que los dos Meshijim se llaman o se conocen, son mencionados en Mashal como dos Karnaim, o sea, como dos cuernos. Entre paréntesis, existe un libro escrito por un rab posterior a él, Rabbenu Shimshon Miostropolia, que probablemente ustedes lo deben conocer de la Haggadah de Pesach, que es costumbre leer en la tarde, antes de que comience Pesach, leer algo que Rabbenu Shimshon Miostropolia escribió. Aparece normalmente en las Haggadot de Pesach. Y él, Rabbi Shimshon Miostropolia, tiene un libro que se llama precisamente Sefer HaKarnaim, donde él habla de los procesos estos del Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, mucho centrado obviamente en las enseñanzas de Ramjal y de otros grandes sabios de su época. Rabbi Shimshon Miostropolia, él fue asesinado durante los pogroms de Khmelnytsky en Ucrania. Y bueno, él tiene este libro que es Sefer HaKarnaim, muy atinente a lo que estamos estudiando también. Entonces dice el Ramjal así: hay un mashal, que es el mashal de los Karnaim, de los dos cuernos, Kimin anetzach ve'ahotehem, que estos derivan, que estos se producen, o que estos de alguna manera resurgen, ¿a partir de qué? A partir de la sefirá de Netzach y de Hod, para aquellos que conozcan el mareje de la sefirot. Shehem Shnei Karnaim, que son dos Karnaim. Ahora, la palabra keren en hebreo no solamente significa karnaim, cuernos, ¿no? Como normalmente se suele traducir, sino que también significa rayos. Se refiere a los rayos de luz, como los dos rayos de luz que le salían a Moshe después de haber bajado del Har Sinai. Estas energías que salían de su rostro son denominadas también karnaim, rayos. Sin embargo, dice Mashiach ben David hu arishon bemalchut, be'al ken neemar, ba yarem keren meshicho, se levantará el keren de su Mashiach, ki karno hama mi keren Mashiach ben Yosef, besot mi barosh ben Ishai barosh. Y es aquí donde yo se recuerdan, les había comentado la famosa Agadano de Yerobam ben Nebat, y que él pregunta a mi Barosh, ¿no? ¿Quién va a estar en un principio? Y habíamos explicado eso, de que de todas maneras, a pesar de que los dos Meshijim tienen una fuerza importante y cada uno tiene un tafkid importante, de todas maneras el Mashiach ben David es quien va a Barosh, ¿no? Como dice finalmente la Haggadah. A pesar de que se le había dicho algo distinto antes, pero por su orgullo lo despilfarró, lo perdió.
Eso ya lo habíamos visto. El Rab dice o habla, para introducirnos fuerte en estas madregot, en estos niveles, cómo va avanzando la Geulah. El Rab dice, Kikach tzarich lefia madregot. Así es como es necesario según estos niveles. Atova gadol yoter sheyele Israel husod akin'a beafeluta yetzerara. Que necesitamos que haya un sod en el cual se pueda disminuir la quina y la afeluta y etcétera, y que se pueda ir desapareciendo, entre comillas, la oscuridad del Yetzirah. Enseguida vamos a explicar a qué se refiere. Porque cuando cada uno reconozca su lugar según el nivel en el que está, uno arriba y otro abajo, Beaf gamzot en kina en sina. De esa manera, la kina y la sina va desapareciendo. ¿A qué el Rab se refiere? Ideas que ya se habían mencionado y que las hemos estudiado, pero es importante volverlas a tener en cuenta. Cada uno tiene su lugar. También a nivel Klali, de Klal Israel, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, tienen un lugar en el proceso de la Geula. De la misma manera también nosotros, cada uno tiene su lugar en el proceso de Klal Israel. También a nivel prati, la persona consigo misma con el resto de las personas, a nivel comunitario, en el familiar, en el comunitario, etc. Y cada uno tiene su lugar. Cuando logremos entender la grandeza que tiene estar en el lugar en el que corresponde estar, entonces va a disminuir la quina y la sina. Van a ir desapareciendo porque ya no va a haber lugar. En el momento en que se sepa en forma completa cuál es mi lugar, que esto es lo que tengo que hacer, entonces voy a saber quién va a estar Berosh, que es Ben David Barosh. Esto que parece tan evidente, o que nos parece a nosotros tan evidente, no lo es tanto realmente. Muchas veces, y lamentablemente, especialmente las personas que están carentes de Torah y de Mitzvah, no comprenden o no valoran las fuerzas espirituales que ciertas personas tienen, que les hacen justamente estar en un lugar importante, entre comillas, porque así Hashem lo decidió, y que ellos están en otro, como el caso, conocemos en la Torah, el caso de Korah, ¿no? Que a pesar de ser él mayor que Elitzafán ben Uziel, de todas maneras Hashem decidió que sea Elitzafán ben Uziel el que dirija a los Leviim y no él, etc. Y eso causó esta revolución que ustedes saben cómo terminó. Ok, todas estas circunstancias, ¿no? Todas estas cosas suelen causar justamente quina y siná. Y es un gran problema que tenemos, especialmente dentro de Am Israel, que el hecho de que las personas no logran percibir la cualidad espiritual de otros les hace sentir que los puestos o los niveles o los lugares donde otros están tal vez no sean los correctos, que debían estar ellos allí. Cuanto más en un universo donde no hay Torah ni Mitzvah, donde cada persona piensa sobre sí mismo que el mundo se mantiene sobre él, les cuesta mucho entender de que de repente tiene que haber otra persona Barosh, ¿no? Que otra persona está allí en todas las circunstancias que esto significa. Por lo tanto, es parte de nuestro trabajo entenderlo, pero también enseñarlo. Y una de las cosas que es importante enseñarlo a través de el ejemplo. Y el ejemplo mayor es justamente Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, como el Rab lo quiere traer acá, como lo quiere explicar. Y dice así, continuó leyendo, que en ese momento Beaf Gamzot en Kinabe en Siná, Kikach Haseder Lefia Madrigot, porque así va a ser el orden según las Madrigot, Uke Hashivut Ze Aelion, Hashivut Ze Atachton. Como uno tiene una Hashivut mayor, otro tiene una Hashivut menor. Behiot Kol Echat Merkabah la Meorota Elionin Ish al Mekomo. Cada uno es parte de la Merkabah Elioná. Estamos hablando que a niveles muy, muy grandes, pero de todas maneras estructurados para que lo podamos entender. Be'en Yotze Mikvulo que Meorota Elionim. Y no va a salir cada uno del límite que tiene según las Meorota Elionim. Benimtza, Mashiach ben David Arishon bemalchut, besod, amalchut, mamash, este es el malchut.
Be Mashiach ben Yosef besot, y el Mashiach ben Yosef tiene un sot. ¿Cuál es? Yosef hu ashalit al haaretz, Yosef es el que gobierna sobre la tierra. Ben David serak ma'amar ben Efraim. De la misma manera, Ben David hace el ma'amar de Efraim, y Ben Efraim el Retzón Ben David, y Ben Efraim el Retzón de David, como también ya habíamos explicado. Se juntan ambos y así se llega finalmente al cumplimiento de la profecía de Yehezkel, Behayo Beahadin Beyadeja, van a estar ambos juntos en tu mano. Behu Inyan Amok Ve'aroch Meot. Y este es un tema bastante extenso, dice el Rab. Dai Bazele Mishayeshlo Lev Ladat Beinain Lirot Beavenetev. El Rab dice, bueno, es suficiente para el que tenga un corazón para entender y ojos para ver. Bueno, nosotros no tenemos ni corazón ni ojos para ver. Por lo tanto, necesitamos obviamente más explicación de lo que él da, ¿no? O sea, necesitamos ingresar mucho más y más en profundidad porque nuestro corazón es bastante estrecho y nuestra visión también bastante limitada. Simplemente entiendan que hay una unión que se da entre ambos y esa unión es necesaria tenerla presente y tenerla en sí. En el siguiente capítulo, en el capítulo 65, y en los capítulos que vienen después, se van a explicar los procedimientos de cómo este nuevo mundo se va a ir construyendo, ¿okay? Y cómo los niveles a los que se llegó en Arsinai, esos niveles van a tener que volver nuevamente y se van a reestructurar otra vez, ¿okay? O sea, va a ir construyendo un nuevo mundo, cómo este va a ocurrir prat, detalle a detalle. Vamos a irlos viendo en la medida en que podamos ir entendiendo y introduciéndonos en ellos. Sin embargo, antes de comenzar con los siguientes capítulos, y lo importante obviamente que esto significa lo que ellos son, muchos de ellos necesitamos volver nuevamente a recordar cosas que nos van a indicar las formas en que tenemos que ir entendiendo estos pratim. Es muy importante esto que el Rab acaba de decir de la profecía en Yehezkel, Behayu le ahadin beyadeja. Van a ser uno en tu mano, van a ser unos en tu mano. Y esto lo quiero relacionar con algo muy importante, que es la forma de la educación, la forma en que se enseña, la forma en que se comunica la Torah. Necesitamos fortalecer precisamente lo que el Rab está diciendo acá. Hay diferentes niveles y hay diferentes energías presentes dentro del pueblo. Y estas se van a tener que aunar, se van a tener que de alguna manera ensamblar una a otra para poder relacionar y para poder comunicar esta Torah que sigue y avanza. Y esto es muy importante y esto es muy significativo. Y quiero tomar un ejemplo vivo en el sentido de que es parte de la historia de Israel, ¿no? De la historia espiritual del pueblo judío, que es muy profundo y que es muy importante tenerlo presente siempre. ¿Qué es lo siguiente? Nosotros conocemos a nuestros grandes sabios, conocemos por ejemplo al Rambam, Maimónides y sus libros, los tres libros principales que ya se los he mencionado varias veces, el Perush a la Mishnah, el Yad HaZaká, el libro de la Salahot, que es el gran monumento intelectual de él, junto con el Perush a la Mishnah, y el Moreh Nebuchim, que es el libro del pensamiento. Conocemos todos los demás grandes jajamim que hemos tenido durante la Edad Media, y entre ellos, obviamente, surge como una luz muy importante Rabbeinu Moshe Bar Nachmanides. Pero él no surge al halal rek, o sea, él no viene de un halal, de un espacio vacío. Él fue construido en un ambiente de Torah que le proporcionó esa fuerza para podernos comunicar cosas que después obviamente están contenidas también en los libros que hemos estado estudiando y también en el Ramjal, obviamente, ¿no?
Rabbeinu Moshe Bar Nachman, todos conocemos su historia, es alguien muy conocido y con una gran trascendencia, tanto espiritual, filosófica, fue fundacional, construyó la primera, digamos, el Hidesh, él renovó el Yishuv Yehudí en Jerusalén cuando encontró a esos dos tintoreros a su venida a Jerusalén y los Ziraz, como dice en su carta cuando explica sobre ese tema, y los empujé a que buscáramos un Betacneset y comenzáramos a hacer tefilá, trajéramos los libros que se habían llevado a Shem, y los trajo de vuelta, fundó un Betacneset, la Betacneset del Ramban que está en la Iratica que ustedes conocen. Y de esa manera construye todo un nuevo mundo en Jerusalén que poco a poco va aumentando. Todo eso no viene, obviamente es trabajo de él, o sea, es un trabajo personal del Rab, y lo hizo, ¿no? Con la ayuda de Hashem llegó a esa altura. Pero esto no viene al Halal Rex, sino esto viene a partir de una visión muy particular de lo mismo que dice el profeta Yehezkel, Be'ayu le'ahadim beyadeja. Uno de los primeros que comienza con la idea de la ahdut en forma práctica, o sea que hay que hacerlo, no solamente decirlo, sino que hay que hacerlo, comunicarlo, enseñarlo y estructurarlo, entre otras cosas, no es lo único, pero está en la base de sus enseñanzas, es nuestro gran rabino, grande de los grandes, tal vez una luz muy grande que existió en Europa, Rabbeinu Yitzhak Saginaor. Rabbeinu Yitzhak Saginaor, para aquellos que sepan, era un rab que vivía en la Occitania, en el sur de Francia, al cual llegaron a estudiar con él, cuando él vivía todavía en Posquier, ahí en el sur. Llegaron a estudiar dos hermanos que venían de Gerona, Rabbeinu Azriel y Rabbeinu Ezra, los grandes sabios que hubo en esa época. Incluso a Rabbeinu Ezra, Tosfot lo llama Rabbi Ezra Anaví, Rabbi Ezra el profeta. Es una persona que tenía sagot espirituales muy grandes. Y entre ellos llega obviamente otro más a estudiar con él. Nosotros no sabemos su nombre, no sabemos cómo se llamaba, solamente sus alumnos le llaman Ben Blimá, que fue el rabino del Ramban, que fue el maestro de Nachmanides, en todo lo que tiene que ver con Sod. Y todos ellos iban en esta dirección de entender, entre otras cosas, no estoy tomando un punto, pero hay más, muchísimo más, entender lo que el Naví dijo, Be'ayu le'ahadim beyadeja. Hay una labor en común, y esa labor en común solamente va a poderse llevar a cabo si nosotros logramos evitar la quiná y la siná. Si logramos dentro de Israel eliminar la quiná y la siná, van a ser ahadim beyadeja. ¿Cómo sabemos que es así? Porque sus alumnos lo dijeron. Ustedes saben, el Ramban fue el gran maestro del Rashba, Rabbeinu Shlomo Ben Aderet, conocido por todos, ¿no? Y él tuvo un gran alumno, varios alumnos tuvo el Rashba, entre ellos Rabbeinu Nisim, que escribió 13 drashot, que se llaman drashot Agan, donde está contenido todo lo que estamos hablando. Abran las drashot Agan y van a leer ahí dentro lo que piensa él, lo que pensaba su maestro el Rashba, lo que pensó su maestro el Ramban, lo que pensó Blimá, hasta el famoso y el gran Rabbeinu Yitzhak Saginaor. Y todos van en ese kibun, tratar de evitar precisamente la quiná y la siná, y en el proceso de Geulá es muy importante que dejemos la quiná y que dejemos la siná, y especialmente en estos días donde lamentablemente estamos recordando la destrucción del Bet HaMikdash, justamente que fue por Sinat Hinam. Es importante escuchar lo que los sabios han escrito, lo que ellos han dicho, ellos y todos los demás, ¿okay? Seguir en esa línea de Ayu Ahadim Beyadeja, son unos en tu mano. En esta perspectiva vamos a avanzar en el proceso de Geulá con los Perakim, con los capítulos que vienen ahora en adelante y que el Ramjal nos quiere enseñar. Y dice en la página 185, en el capítulo 65, que quiero repasar bien, dice lo siguiente: Beata, faresh lecha sedra devarim eter. Te voy a enseñar cómo es el orden de las cosas. Efu al humi yom heyot adam ala haaretz
Be'ada harit kol hayamim b'tereomek machshavot Elokeinu baruch hu. Vas a ver cómo funciona el orden del mundo y el orden en que el proceso de la historia va avanzando. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את בריותיו, גם לקליפה הנה מציאות בסוף כל המדרגות. La clipa también tenía una metziut, como también lo hemos ya estudiado, al final de todas las madrigot. Y esto es importante, las últimas veces que lo mencionamos, tal vez no sé si quedó completamente claro, pero la clipa tenía un lugar desde el principio. O sea, desde que Hashem crea el mundo, la clipa, o sea, lo contrario a la Kedushá, también lo hemos explicado ya los dos universos, el de la Kedushá, el de la clipa, tenía un lugar, pero al final de todas las madrigot. Lenasot ba'et bene Adam shiye lahen sahar tov be'amalam. ¿Para qué? Para que la persona pueda ser probada y de esta manera, cuando reciba una recompensa, lo reciba por un trabajo hecho. ¿Bien? O sea que la persona sienta que lo que recibió es una recompensa por algo. ¿Bien? Esto ustedes deben haberlo escuchado en una idea de Musar bastante interesante que los libros traen, que cuando una persona, por ejemplo, invita a alguien a comer a su casa para Shabbat, Achnasat Orjim, ¿bien? Obviamente Achnasat Orjim, cuando se habla de Achnasat Orjim real, ¿bien?, se refiere a invitar a alguien que tú no conoces a tu casa a comer. No que invitas a tus amigos o a tus parientes, también en eso obviamente hay Achnasat Orjim, que recibir a toda persona, Beseber Panim Yafot. Pero acá, cuando se invita a alguien que tú no conoces, lo invitas a tu casa para comer en Shabbat, uno de los consejos que dan los hajamim es que no se lo mire cuando está comiendo. Cuando él está comiendo, no lo mires. ¿Por qué? Porque la persona se va a avergonzar. Se puede avergonzar de que está recibiendo algo gratuitamente. Y es por eso que también recomienda que si a una persona lo invitan previamente a comer al lugar donde alguien, que llegue con algún tipo de regalo, un vino, algo como para que no sea un nahamá de kesufá, se dice en arameo, nahamá de kesufá, el pan de la vergüenza, sino que Ilu de alguna manera fue retribuido. ¿Bien? Eso es, la persona necesita sentirse que lo que recibe, lo recibe como recompensa de algo, a pesar que obviamente lo que nosotros recibimos de Akadosh Baruj Hu, vamos a estar siempre en deuda, o sea, ahí la cuenta está completamente vacía, porque realmente lo que recibimos de Hashem con respecto a lo que le damos, nosotros damos muy poco para todo lo que recibimos. Pero al parecer hay una sensación que la persona siente que de alguna manera está recibiendo algo por algo que está entregando. Y es una sensación válida, es una sensación correcta. Entonces, la clipa existió siempre para poder probarnos y de esa forma poder recibir una recompensa bishut, por un mérito, o sea, por un derecho. En un principio, el Rab acá no va a hablar de esto, pero en un principio era un edgar distinto, era un desafío diferente. Que el desafío era, como sabemos por los libros de los Mekubalim, era reparar los Keilim que se rompieron. O sea, hubo un periodo que se llama Shevirat HaKelim, que es un producto de la propia creación, y que esto tenía que ser reparado, se necesitaba hacer un tikkun, ese era el tikkun olam del momento. Adam Rishon no solo que no lo hizo, sino que perjudicó más con el het del Etz Adat, donde ahora, además de Shevirat HaKelim, tenemos el Keletaken, el het del Etz Adat. Y para eso hay una clipa que de alguna manera nos va a poner en etgarín constante, en desafío constante, para tratar de corregir y para tratar de esa forma de avanzar y recibir de eso un Sahar Tov, como dice el Rav, de Amalam, por su trabajo. Beteda, Shalazmana Huneemar, sobre este tiempo está dicho, Gamet Sele Umatzea Saelokim. O sea, Kadosh Baruj Hu hizo una cosa frente a la otra, la clipa con la kedusha. כי לא היו מתדבקים בקדושה בטומאה זה בזה כלל. רק הקליפה עומדת נוחת הקדושה ומתהווה להידבק. La clipa siempre está buscando apegarse a la kedusha y trata de absorber de ella. Ya les había dicho también en clases pasadas el ejemplo de
las ramas de los árboles, si se acuerdan, ¿no? Que están muy cerca, entonces pueden absorber unas de otras y hay que tratar de que eso no ocurra. ואך לא ניתן לה רשות כי חוק הושם עליה ולא תעברנה. De todas maneras, la clipa no puede absorber por completo la kedusha y no se puede unir en forma completa. Continuamos en la página 187, dice Rav, Veteda, tienes que saber, Shelo bara Hashem baruchu ha'adam rak besod habina. Akadosh Baruj Hu no solamente creó al hombre en el sod de la Binah, ve'al ken nivra zachar u'nekeva bepartzuf echad. Y de esta manera creó al hombre Zahar benekeva bepartzuf echad. Voy a explicar eso ahora. Ajoreigen baita ze keneged ze, la parte por la parte de atrás uno frente a otro, que alav hayam asale ashlima tikun besod ha-chokhmah. Y de esta manera estaba sobre él realizar el tikkun en el sod de la Jochma, que Moshe afaresh leja od lefanim, como voy a explicar más adelante. Veim hayam atzin metaken olamot rishona besod ha-chokhmah. Si el Hashem hubiese reparado el mundo en el sod de la Jochma en un principio, aita aklipao vetet, la clipa hubiese desaparecido, beninzasha villada yama yataluya tikkun. Entonces el tikkun hubiese estado en manos del ser humano. Entonces, vamos a explicar un poco a qué se refiere el tema que se acaba de mencionar, porque es bastante complejo. Según como nos enseñaron los Jajamim, el ser humano, o sea, Adam Rishon, en un principio fue creado como un ser andrógeno. O sea, que en un mismo ser estaba una metziut masculina y una metziut femenina. Asher bara otam, que los creó. Zahar unekeva bara otam, o sea, masculino y femenino los creó. Y esto qué quiere decir, que por un lado era un partzuf de mujer y por otro lado un partzuf de hombre en un solo ente, en un solo cuerpo, y eso era Adam Arishon, eso era Adam Arishon. Por varias circunstancias, ahora no vamos a entrar en los pratim, Hashem decide separarlos, ¿bien? O sea, cortar por la mitad y separarlos. Para eso, ¿qué hace? Atrae tardemá, trae sopor, sueño sobre Adán y se duerme. Y lo que hace es separó por la parte de atrás a la parte femenina y la construyó. O sea, la terminó de construir, separando por la parte de atrás, la terminó de construir, Baisgor Basar Tachtena, y cerró la carne en su lugar. ¿Bien? Esto es lo que se conoce como el tzela. Tzela en hebreo, ustedes saben, significa una vértebra, se la suele conocer como vértebra, tzelaot, también costillas. ¿Okay? Pero también en hebreo tzela es lado, costado, o sea que fue extraída del costado y después Hashem sagar, como dice Baisgor, basar tachtena, y cerró la carne en su lugar. Y con la materia que él tocó, sacó de detrás, Baná et Aisha, él construyó una mujer. Y ese es el sod de lo que las mujeres dicen en la mañana, Sheasali Kirtzono, me hizo según su voluntad. Esto es el proceso por el cual tenemos ahora Zahar y Nekeva. Ahora, en el momento que tenemos Zahar y Nekeva, entonces ahora el Zahar, que estaba dormido, en ese momento se despierta, y al encontrarse con eso otro que tiene, que era parte de él, entonces lo reconoce como algo propio, lo reconoce como algo que era de él, y por lo tanto puede unirse a esa otra parte, que es la parte femenina, y de esa manera el mundo comienza a producirse, comienza a reproducirse, porque hay algo conocido que la persona puede encontrar, cosa que no pasó, como dicen los Midrashim, cuando el hombre quiso de alguna manera conocer si tenía alguna forma de conexión con otros seres que había en el mundo, como pueden ser los animales o los vegetales, con los cuales no hay algo conocido, no hay algo que es parte del mismo, por lo tanto, no podían ser eso, ellos o sus parejas, sino que finalmente fue esto que era parte del mismo, que es la Isha. Eso es lo que el Rab dice. Y esto es, porque dice, Betedá shelo bara Hashem baruchu et Adam
Rak besod abina. No solamente con el sod de la biná, o sea, del entendimiento, porque el sod de la biná es la construcción de lo femenino. O sea, cuando se habla de la biná viene de la palabra libnot, que significa construir. O sea, cuando uno entiende algo, biná, quiere decir que es algo que está construido en el intelecto de la persona. Y se dice que la Isha, por ejemplo, tiene biná yeterá. O sea, hay un proceso de construcción constante dentro de ella que en los hombres es más difícil de poder alcanzar. Bealken nivra sahar bene kebab barzufejal, para que no sea solamente la construcción, que es lo que vino después de que las separó. Entonces hubo este du parzufim, estos dos parzufim primero y después los separa. A Joregen Beit Azekenegetse, y por el lado de atrás estaban unidos uno con el otro, como dijimos. Ki alab haya amasale ashlima tikkun besodahoma. Porque todo este proceso del que estamos hablando es el yesod del tikkun que está relacionado con el misterio de la palabra jochma. Nosotros sabemos que la palabra jochma y binah son las palabras que se utilizan como símbolos de dos sefirot, la sefirá de Jochma y la sefirá de Binah. Que la sefirá de Jochma está comparada con un partzuf, o sea, con un rostro. Rostro quiere decir como una especie de núcleo de energía, que se llama Abba, Padre. Y Binah está comparado con un núcleo de energía que se llama Ima. Entonces tenemos Abba be Ima, que son precisamente el basis, el tashtit, la plataforma sobre la que se construye todo el mankind, como se dice en inglés, todo el ser humano. ¿Bien? Entonces tenemos que en la creación estuvieron presentes ambos parzufim, Abba be Ima, en un momento estuvieron uno detrás del otro, Hashem los separa, y cuando se reencuentran, entonces es posible que se produzca, que comience a reproducirse el ser humano. Zeki alab haya amasate, porque en un principio estaba el tikkun en ambos, pero de una manera que uno detrás de otro. La Binah y la Jochma tenían un proceso en cual la Jochma era la encargada del tikkun. Después, cuando ya se separan, ahora vamos a tener que ambos son encargados del tikkun. כמו שאפרש לך עוד לפנים, ואם היה מאציל לתקן העולמות, y si הקדוש ברוך הוא hubiese él, Hashem, corregido los olamot, Rishonah besod ha-jochma, primero por el sod de la jochma, o sea, desde el punto de vista de la jochma únicamente, no de la binah, no de la jochma y la binah juntos, Aita aklipa ovedet, la klipa hubiese desaparecido, beninza shebeyad ya Adam haya taluya tikun. Quiere decir que el tikkun hubiese estado en manos de quién, solamente del ser humano. ¿Quién? Vamos a explicar qué significa. De todas maneras, el tikkun está en manos nuestras. Mejor nosotros somos los que tenemos que le taquen a través de Torah y Mitzvot, ¿no? Pero la Kavanah del Rav quiere decir que de ahora en adelante vamos a necesitar un equilibrio total para poder realizar todos los tikkunim. ¿Por qué? Porque si se hubiese hecho el tikkun al principio, sin la necesidad de la binah, y solamente a través de la jochma, eliminando la klipa, ahora el proceso hubiese sido un proceso distinto, diferente, donde todo hubiese estado dependiente del ser humano. ¿Bien? Como va a explicar ahora en los siguientes capítulos. Capítulo 67 dice así: Ze Ainian Niskar Pasuk. Esto que acabamos de decir es lo que está contenido en el pasuk que dice: Vayaniheu began Edem leovda uleshombra. Puso al hombre en el Gan Edem, en el jardín, leovda uleshombra. Veambru, y dijeron leovda el mitzvot aseh, leovda, que son las mitzvot aseh, las cosas que hay que realizar, uleshombra el mitzvot lota aseh, son las mitzvot lota aseh. En el momento en que Hashem pone al ser humano en el Gan Eden, ¿bien? En ese momento todavía no había, entre comillas, la Torah que recibimos en Har Sinai. Entonces, las mitzvot, desde la perspectiva que las conocemos hoy día, no eran exactamente las mismas.
sino que eran energías. Había energías que se llaman Leovda y había energías que se llaman Leshombra. Y que Adam Arishon, a través de ciertas actividades que él tenía que hacer, parecidas a las que nosotros hacemos cuando cumplimos una mitzvah, pero a un nivel intelectual más que actual, más que factitivo, a través de eso se realizaban todos los tikkunim que nosotros hoy día hacemos, poniéndonos tefilín, cumpliendo Shabbat, Arat HaMishpachá, etc. Akshav, dice el Rav, Beodiachá base sod gadol meod. Te voy a informar un sod meod gadol, ki bederech hazeh amru gam ken bematan Torah. Porque también fue esto lo que se dijo cuando se entregó la Torah. Naase benishma. Abal bemakom aher katuv, pero en otro lugar está escrito, sur merá beaset tov. Apártate del mal y haz lo bueno. Behaemet kiata ahara het. Ahora, después del het, Adam Arishon, de Adam Arishon, kvar aklipa nitdapka bakdusha. La klipa está absorbiendo de la kedusha, bealken lo yuchal ish letaken tikunim ad shelo yafrid aklipa mimena. Y la forma de poder hacer el tikkun requiere primero que se corte la klipa para poder avanzar en el tikkun. Ki lo itzlach abal barishona lo kahaya, porque si no, no va a haber éxito. Pero en el principio no era así. Ki kvar hayun ibdalim hakodesh beachol ze mize. Antes estaban separados el Hol y el Kodesh. Ahora, después del Het, del Etz Adat, el Hol, o sea, la Klipa, está pegada a la Kedusha. Vamos a explicar lo que eso significa. Be'al ken lo haya sarich laze derech. Por lo tanto, no se necesitaba este camino. El abederech ajera ya sarich liot tikun. El tikun tendría que haber sido de manera distinta. Be'ainyan ki soda mitzvot hasehen besoda chesed. Las mitzvot aseh están relacionadas con el sod del Gesed, o mitzvot lota aseh en besoda gevura. Y lota aseh están relacionadas con el sod de la gevura, beine hayat sarich leashlim binyan gan. Tenían que haber completado toda la construcción del gan barishonah besod mitzvot aseh, o sea, en el sod de las mitzvot aseh, ubihiyot binyan aseh nishlam, hasta bo ashmirah, y entonces tiene que venir la shmirah. Ok, les voy a explicar qué el Rab está hablando acá. Como les dije en un principio, antes del Het de el Etz Adat, había un tikkun que realizar. O sea, el ser humano fue creado con una intencionalidad que corrija los Shevirat HaKelim. O sea, que corrija un proceso que es parte del proceso de creación y que el ser humano necesitaba corregir a través de un edgar, un desafío con la clipá que tenía que enfrentar, pero en ese momento la clipá estaba lejos o enfrente de él. ¿Bien? Ese tikkun lo tenía que realizar o únicamente con la jochma, lo que hubiera eliminado a la clipá, o podría haberlo realizado también jochma o bina, juntos, Abba Beima. Akshav, esto no ocurrió. El ser humano tiene el libre albedrío, puede decidir lo que él quiere hacer. ¿Y qué realmente ocurrió? Ocurrió que aparece el Nahash, o sea, apareció el Yetzer Hara, que el ser humano fue creado con la posibilidad o con la necesidad del edgar, del desafío, y para eso tenía que existir algo que los tentara. Y eso es lo que ocurrió con la aparición del Nahash. Y cayeron en ese pecado que se llama el pecado del Etz Adat. O sea, no la Jochma y la Binah se combinaron para una corrección original, que es la corrección de Shevirat HaKelim. Esa es la corrección original. Sin embargo, el Het se redujo o ocurrió por algo relacionado con el Da'at, no con la Jochma y no con la Binah, sino con el Da'at, que se llama el Etz Adat Tov Vaga. Quiere decir que en cierto nivel, que es el nivel de Shevirat HaKelim, hay una fuerza que es una fuerza que está presente, que es la fuerza de Abba, de Ima, juntos crean mundos. Eso está
y se mantuvo. Sin embargo, lo que vino después, que es el Da'at en el Seder de las Sefirot, entre paréntesis, quien estructuró el Seder de las Sefirot tan como ustedes lo conocen hoy día y como lo ven, fue precisamente nuestro gran rabino Yitzhak Saginaor. Entonces, que en el momento del Da'at, cuando ocurre el Het del Da'at, el Da'at queda perjudicado. Y por lo tanto, la relación que hay ahora entre el Gesed y la Gvurá, que son dos niveles que están debajo del Da'at, con los niveles superiores que son de la Jochma y de la Binah, quedó de alguna manera interrumpido. O sea, que se produjo una stimá. Stimá en la Shon de la Torah se llama Tumá. O sea, se produjo algo allí en el Da'at, que el Da'at tendría que haber estado completamente abierto para poder traer las energías de la Jochma y la Binah hacia el resto de los elementos espirituales. Con el Het de Adam y Jabá, que se llama el Het del Etz Adat, algo se tapó, algo se cerró. ¿Y qué pasó? Fueron necesarios entonces que vinieran dos grandes energías para poder abrir el Da'at y comunicar nuestro esfuerzo a niveles espirituales más altos. Estos son las mitzvot Aseh y las mitzvot Lo Ta'aseh, que en el momento en que Adam Arishon está en el Gan Eden y cuando es expulsado del Gan Eden, estas mitzvot Aseh Velo Ta'aseh son energías que están relacionadas con el Gesed, mitzvot Aseh, y con la Gvurá, mitzvot Lo Ta'aseh. ¿A qué me refiero? El Gesed es una fuerza que permite a los seres humanos poder actuar, poder hacer cosas. Cuando una persona hace Gesed, incluso en el lenguaje que utilizamos hoy día, y va a ayudar a alguna persona mayor, o recolectan dinero para alguna causa, o alimentos para personas que lo necesitan porque han tenido que salir de sus hogares por la situación de guerra en la que estamos viendo, cualquiera de estos temas, ayudar a alguien, escucharlo, etc. Eso es Gesed, porque estás basado en esa plataforma. Y las mitzvot Aseh, las cosas que nosotros tenemos que hacer, están basadas, tienen sus shoresh en el Gesed. Están relacionadas precisamente con el Gesed, incluso que nosotros no lo veamos tan claro. Eso no es tan importante porque finalmente el shoresh está ahí presente, y a pesar que yo no vea tan claro que ponerme tefilín, mitzvot Aseh, o decir Kiddush en Shabbat, que es mitzvot Aseh, esté relacionado con el Gesed, pero es así. Hay una plataforma común de todas las mitzvot Aseh. Las mitzvot Lo Ta'aseh, o sea, las cosas que no debemos hacer, mitzvot Lo Ta'aseh quiere decir lo que no se debe hacer, o sea, las prohibiciones, están todas basadas en una plataforma común que es la Gvurá. Se necesita para controlarse y se necesita para tratar de no hacer algo, tener un control y fijarse límites. Y cada vez que alguien se fija límites, necesita ser muy fuertes, primero para fijarlos y segundo para respetarlos. Entonces se necesita aplicar ahí Gvurá, que no hay que mezclar carne con leche, por ejemplo, es un isur, ¿no? Y de ahí se derivan muchos detalles y se necesita muchísima Gvurá en la persona para poder cumplir también todos los detalles. No se debe hablar la Shomará, por ejemplo, pero eso tiene también muchos derivados y se necesita que la persona tenga una capacidad muy fuerte de poder crear esos límites para poder no caer en esos averot, ¿no? Y eso es parte de la Gvurá. Esa es una plataforma común que se llama Gvurá, así como la mitzvot Aseh tiene una plataforma común que se llama Gesed. Barurat Khan. Entonces, estas dos energías, estas plataformas comunes estaban presentes incluso en el Gan Eden. Estaban presentes incluso en el Gan Eden, y dice acá el Rab, fíjense muy bien, dice en el capítulo 67, en la página 188, el Rab dice, Bezea inyan niskar bapasuk, eso es importante tenerlo presente, que lo pueda
poner ahí una nota y subrayarlo, Beyanijeu Beganeden, lo puso en el Ganeden, o sea, antes del Het, Leovda Uleshombra, para cuidarla y para trabajarla y para cuidarla. Leovda dice, Elu mitzvot ase, Uleshombra, Elu mitzvot lot ase. O sea, incluso antes que el Da'at fuese perturbado y la capacidad de comunicación entre la Jochma y la Binah con el resto de las energías estaba todavía abierto para poder llegar a los tikkunim necesarios del Shemirat HaKelim, ya entonces estaban presentes el Geset y la Gvurá estaban presentes en el Gan Eden. Y después en Har Sinai eso se va a intensificar mucho más. En el Gan Eden estaban presentes como energías, plataformas, ¿okay?, de entrega, de dar, de comunicar, de hacer, y otras de control y de limitación. Estaban allí presentes, pero todavía no estaban detallados cuáles eran, porque el Da'at estaba abierto. El momento que el Da'at se cierra por el Het del Sadat, entonces ya va a ser necesario lefaret, o sea, ponerle nombre a cada una de los elementos que van a conformar el Gesed y los elementos que van a conformar la Kbura. Eso es lo que el Rab dice en la página 188. En un principio estaban separados el Hol y el Kodesh, ¿okay? O sea, el camino del Dat estaba abierto, a eso se refiere. No se necesitaba intensificar el Geset y la Gvurá porque estaba abierto, son energías que se utilizaban en esos aspectos. El Abaderech Ajera y Azarech Liot Tikun era otra forma en que se hacía el Tikun de Shemirat HaKelim. Be'ainyan kisoda mitzvot ase hen besot Gesed, porque las mitzvot ase, dijimos, están en el Gesed y las mitzvot lot ase están en la Gvura. Beine haya sarich leashlim binyan hagan. Se necesitaba terminar de completar la construcción del Gan Eden, que ya les dije, el letaken Shemirat HaKelim se llama construir el Gan Eden. Az barishona besot mitzvot ase. ¿Y cómo se iba a hacer? Se iba a hacer a través del fortalecimiento de las mitzvot lot ase y de su plataforma, que es el Gesed. Ubehiyota binyan senishlam, y cuando se hubiera terminado de construir el binyan del Gan Eden, o sea, del Shemirat HaKelim se hubiese corregido, entonces hubiese sido necesario traer como protección a eso, Gdarim, algo que lo proteja, no cercos que lo protejan, y eso es la Shmirá, se refiere a la fuerza que está en las mitzvot lotas. Eso Adain todavía no estaba definido qué era, porque eran solo energías. Entonces, si es que Adam Arishon hubiese tenido la capacidad de poder corregir en ese momento el Shemirat HaKelim y construir el Gan Eden, entonces las mitzvot ase hubiesen tenido la función de ser la fuerza para esa corrección. Y esto hubiese traído que las mitzvot lota ase hubiesen sido la protección para que esta corrección se mantenga en su fuerza, se mantenga bien. Esto quiere decir, podemos entender que había libre albedrío todavía después de la corrección. El libre albedrío es lo que puede llevarte a no continuar. Este es el proyecto original, así tendría que haber sido. Bueno, no fue así, sino que tiene un cambio, y este es el cambio que vamos a ver ahora en los siguientes capítulos, como el Rab lo quiere explicar. Quiero saber si hasta aquí está bien esta primera parte, que es la parte del Gan Eden y cómo era el Tikkun y cuál era el Tikkun en ese momento. Continuamos ahora en el capítulo 68, los niveles de las klipot. Dice así el Rab: Be'od avincha ze ainian be'eretev. Te voy a explicar ahora este tema, be'eretev, o sea, bien. Ine. Lahutz tzarich tamid lehimatze agvura a sotemet. Hacia afuera siempre es necesario que se encuentre una fuerza que se llama gvura, que sotemet, o sea, que limite. Behi nikret klipa. Este tipo de gvura se denomina klipa, o sea, cáscara. Umibait, y por dentro yeha or anikra Moach. Y por dentro tiene que haber una luz
que esta luz se llama moaj, o sea, cerebro. ¿Qué quiere decir? Vamos a explicarlo en forma muy simple. Ustedes han visto, por ejemplo, una manzana. Tiene una manzana. La manzana tiene una cáscara por fuera y por dentro tiene la pulpa, ¿no? Lo que se come. Bueno, la clipa también se puede comer, pero digamos, tomemos el ejemplo ese. La cáscara limita a la pulpa. O sea, la cáscara es lo que limita al cuerpo mismo de la manzana a continuar creciendo. Y llega simplemente hasta un nivel de crecimiento específico. ¿Okay? Esto es lo natural. Si ustedes siembran un árbol de manzana, esperan la cantidad de tiempo que hay que esperar para poderlas consumir, se van a dar cuenta que las manzanas comienzan siendo pequeñas y empiezan a crecer. Pero no crecen eternamente, ¿no? No es que crecen y crecen y crecen como los frutos de los meraglim, sino que llegan hasta cierto godel, hasta cierto nivel de crecimiento y ahí se paran. Hoy día, con todo tipo de procesos químicos, hacen que este crecimiento sea más rápido y que sea más grande. Pero bueno, eso es otras cosas. Pero a nivel natural las manzanas crecen hasta cierto nivel y punto. Ahí dejan de crecer y así todo el resto de los frutos. Es así, ¿no? También los árboles llegan, crecen, pero no son infinitos. O sea, no crecen hasta la luna. Quiere decir que el mundo tiene algo que lo limita por afuera. Cada cosa en este mundo tiene algo que lo limita por afuera y eso es la cáscara, que es la clipa. Y por dentro tiene aquello que es lo que se consume, que es el moaj. Lo llama acá moaj, que significa cerebro. Ustedes saben que en hebreo la palabra moaj una acción, hacer algo, y lo que necesita hacer es lishmor a moaj, cuidar el moaj. O sea, la clipa cuida lo que está adentro. ¿Ven? Abal, que shetabor minaolam, cuando la clipa desaparezca del mundo, lo yeshamer a moaj bilti clipa. No será cuidado el moaj sin la clipa, rak sino sheaklipa tiye gamji bemadregat kedusha, será como una kedusha, kilo tiye, no será rakadim asoten kemoshe nitbaer besesarich tamit. Ok, voy a explicar. Vamos a tomar el ejemplo de la manzana. En el mundo que estamos viviendo ahora, las manzanas tienen su clipa y por dentro está la pulpa, lo que se come. Cuando llegue el Mashiach, es un ejemplo, nada más, estoy tomándolo como un ejemplo, la clipá va a ser parte de la pulpa. O sea, no va a ser necesario tirar la clipá para poder comer la pulpa. Hoy día tal vez la manzana no sea un buen ejemplo porque también se come la clipá, pero digamos la cáscara de la banana, ¿bien? Que creo que no se come, no sé si alguien la come, pero digamos, o la cáscara de la nuez, que ya es más difícil poder comer. Cuando llegue el Mashiach, cuando llegue el periodo de Geulah en el futuro, la cáscara de la nuez o como la cáscara de la banana van a ser comestibles también. Entonces, esto es un ejemplo, no quiere decir que así va a ser. Les quiero explicar que la clipá, que hoy día es necesario cortarla y tirarla para
dejar ver el fruto para que la pulpa pueda ser consumida, en un momento en el futuro todo ese fruto va a ser consumible, o sea que la clipá se va a transformar en parte de la kedushá. Lo que hoy día nosotros conocemos como algo nefasto, tóxico, va a cambiar y se va a transformar en algo positivo. Esto es lo que el Rab dice, vuelvo y se los leo de vuelta, porque son ideas un poco difíciles y son capítulos un poco complicados, pero es necesario entenderlos con ejemplos. Dice, Aval, que shetabor minaolam, cuando desaparezca del mundo la clipa negativa. Lo yeshamer moach bilti clipa. El moach no se va a quedar sin clipa. O sea, el moach se va a quedar con una clipa, najón, pero ya no negativa. Rak sheaklipa tiye gam hi bemadregata kedusha. La clipa va a quedarse también en la madregada de la kedusha, kiloti hiye, porque no será rakadim asoten que moshenit baer. Lo único que pondrá límites será el din, o sea, las personas conocerán perfectamente lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, y por lo tanto eso será el único límite. No será necesario que haya una tumá, que haya una impureza que nos limite. Ki en amekablim yeholim lekabel ela bikbul. Porque aquellos que reciben, obviamente solamente pueden recibir bikbul, pueden recibir en forma limitada. Se puede recibir en forma limitada, por lo tanto, eso va a continuar. Ese sistema de recepción limitada continúa. Por eso es que el fruto va a continuar con clipá, solo que esta vez la clipá va a ser parte de la kedushá. Y lo único que va a dar los límites es el din, o sea, la ley. Quiero explicar un poco esta última idea, porque puede ser que no sea tan comprensible, que es lo siguiente. Actualmente, vamos a ver el proceso actual, ¿bien? Lo que muchas veces limita, vamos a poner un ejemplo, el robo. ¿Bien? El robo es una verá, es un pecado, no se puede robar. La Torá lo prohíbe en varios lugares y según la Torá el robo va desde muy pequeño, incluso Shabbat Protá se considera un robo, etc. Ok, lo que nos limita normalmente a hacerlo no siempre es la voluntad del Creador. Lo que limita a las personas de no robar muchas veces es el miedo a que los vayan a atrapar. Los ladrones profesionales, la gente que roba profesionalmente, si se puede llamar a eso profesión, lo único paja que tienen que los vayan a descubrir, ¿no? O sea, la única limitación que tienen a las cosas que hacen y los robos perfectos, entre comillas, estos asaltos maravillosos a bancos, haciendo túneles y todo tipo de cosas así, supuestamente imaginarias, pero si ustedes se dan cuenta, eso que muestran las películas no es nada en comparación con lo que la realidad realmente es, que a veces es mucho más incluso, siempre está limitado por algo. O sea, siempre ellos mismos ponen sus límites de que vamos a hacerlo de tal manera, en tal forma y con esto. ¿Por qué? Porque tienen temor de que venga algo y los descubra, ¿no? Eso quiere decir que la limitación que ellos tienen es solamente la limitación de algo negativo para ellos, obviamente, que sería la cárcel, la policía y todo eso. Sin embargo, va a llegar un momento en que esa actividad, el robo, no va a existir. No por el miedo a algo externo, porque eso externo que podríamos llamar para el ladrón clipá, no va a existir ya, sino que va a ser parte de la propia realidad. Y el único límite va a ser la ley. O sea, el que Hashem dijo que esto está mal, va a ser suficiente para no hacerlo. O sea, va a haber una aceptación completa de la ley que Akadosh Baruj Hu dio en el mundo para todos, ¿okay? Tan fuerte que ya no va a ser necesario que haya otra instancia que me asuste a mí para no realizar un get. Es suficiente con que Hashem diga en su Torá, esto está prohibido. Esto es lo que el Rab nos está anunciando para el futuro. O sea, en el futuro, el shiltón de la halajá, el reinado de la halajá, o sea, del din de la Torá,
va a ser suficiente, no va a ser necesario nada más. Y por lo tanto, todas las klipot se van a incorporar a la Kedushá, van a transformarse en ser parte de la Kedushá, porque ya no voy a necesitar embarrarme, por decirlo de esa manera, para hacer cosas, porque simplemente del hecho de que está prohibido, va a ser suficiente. Eso es lo que el Jajam nos está diciendo acá. Siempre va a haber gvul, o sea, límites siempre van a haber, como dice, Kiena mekablin yecholin lekabel el gvul. Uma sheamar, y lo que dice, lo yekanef ot moreja, no se va a lekanef, no se va a desplazar, como si fuese la expresión, ¿no? Una forma de Yeshayahu tiene que hablar od moreja tu maestro, o aquel a quien tú tienes temor. Hu que vigiota klipa hitemea azhi mahashechet haor. La klipa oculta la luz, como sabemos. Benishar rak hoshech belor, queda solo obscuridad y no luz. Abal behiota klipa soda kvura levad, debido a que la klipa es el sod de la kvura. Ine gamhi tair belotachshi. Llegará un momento incluso que la propia klipa va a brillar y no va a dar oscuridad, porque se va a transformar en un nivel distinto. Y ese nivel distinto va a ser un nivel de luz y no un nivel de obscuridad como lo es hoy día. Ok, quedan 5 minutos. Si ustedes quieren, podemos quedar hasta acá en la página 190. Y si hay Sheelot sobre este tema, que es un tema bastante complicado, entonces si quedan preguntas, por favor, quiero que me las hagan.